¿Qué métodos existen para recibir pagos en PayPal? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues todas estas preguntas las vamos a responder en este video tutorial. Por eso presta mucha atención. Si al final del vídeo consideras abrirte una cuenta, utiliza el enlace de referidos que te dejo en el primer comentario, que tendrán beneficios asociados, así que no te quiero entretener mucho más. Vamos con la intro, toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Se me ha olvidado decirte que si tienes alguna duda a lo largo del vídeo, puedes o bien contactarme por las redes sociales o dejarlo en los comentarios para que nosotros lo respondamos lo más rápido posible. Dicho esto, vamos a la plataforma de PayPal, que en este caso lo vamos a hacer desde el dispositivo del ordenador, pero que sepas que es exactamente igual desde el teléfono móvil. Todas las funcionalidades que vemos en el ordenador están en el teléfono móvil y viceversa. Por eso no te tienes de qué preocupar, únicamente te voy a enseñar cómo acceder a ellas y cómo utilizarlas. Dicho esto, vamos al ordenador inmediatamente. Como estáis viendo en mi pantalla, en este caso tengo dos pestañas, una con la plataforma de PayPal y luego tengo otra que en este caso es con el centro de ayuda, por si en algún caso tenemos que recurrir a él y entrar en detalle. En este caso sobre cómo recibir dinero o recibir pagos, este es el menú que nos aparece en PayPal por defecto. Nosotros vamos a tener que irnos a la parte de pagar y recibir pagos. Si hacemos clic aquí, vemos diferentes secciones. Nosotros vamos a tener que ir a la de aceptar pagos, que nos aparecía a la derecha. Vemos diferentes opciones, como por ejemplo solicitar dinero, terminal virtual, botones de PayPal, etcétera. Vamos a ir uno por uno y os voy a explicar en qué consiste cada una. Solicitar dinero, si nosotros por ejemplo lo abrimos en una nueva pestaña, es donde nosotros podremos enviar y solicitar. Podremos solicitárselo a una persona. En este caso aquí me aparece el historial de personas a las que yo se lo he solicitado y podremos hacerlo mediante el nombre de esa persona, el usuario, es decir, el arroba del usuario, el correo electrónico de esa persona o el teléfono móvil que esté vinculado a esa cuenta. Aquí podrás gestionar tus contactos, etcétera. La idea es que tú, por ejemplo, si escribes, por ejemplo, Andrea Pérez, vamos a suponer que vamos a solicitar dinero a Andrea Pérez, le das a siguiente y aquí tú podrás seleccionar cuánto quieres solicitarle. Si por ejemplo quieres solicitarle 50 céntimos, pues pones 50. Si quieres solicitarle 5 euros, 50 euros, en fin, un poco lo que tú quieras. Luego tú puedes añadir más personas, puedes especificar también para qué es este pago. Por ejemplo, puedes poner suscríbete, puedes darle a solicitar ahora y a esta persona le llegará un mensaje, una notificación a su cuenta de PayPal diciéndole que yo le he solicitado un pago. De esta manera, la parte de solicitar pagos es muy sencillo, es simplemente mandarle una notificación para que te pague esa persona en concreto. Si nosotros volvemos para atrás y nos vamos a la parte de pagar y recibir, la segunda opción es la de PayPal Checkout. En este caso, si nosotros vamos a PayPal Checkout, lo que nos sale por defecto es esto de aquí. Y básicamente es que nosotros podamos incorporar PayPal en tiendas online y que la gente pueda hacer checkout de algunas tiendas, como por ejemplo puede ser Amazon, puede ser el cine o puede ser otro tipo de cosas, pero que básicamente podamos incluir el PayPal Checkout de nuestra tienda online o de cualquier tipo de negocio que nosotros tengamos, ¿vale? Esto evidentemente es bueno porque hay muchos usuarios de PayPal, además aceptan muchas divisas. De aquí te habla sobre el alcance global de PayPal, un poco para que tengas información, pero básicamente el objetivo de PayPal Checkout es que te aparezca PayPal siempre que tú vayas a realizar un pago en una plataforma, como puede ser eso, tiendas digitales, lo que os estaba comentando, ¿vale? Aquí luego puedes buscar otras herramientas. Si tú tienes alguna duda con el PayPal Checkout, puedes dejarlo en los comentarios. Y también suscríbete, me cago en la mar, si te está gustando el video tutorial, efectivamente. Luego, aquí también podremos irnos a la parte de suscripciones, que básicamente podremos gestionar las suscripciones que nosotros tengamos y las suscripciones que otras personas, por ejemplo, tengan a nuestro YouTube o a nuestro otro tipo de cosas, donde aquí obviamente recibiremos nuestros pagos periódicos, ¿vale? Como vemos, nos aparece la parte de resumen, planes de suscripción y suscripciones. Aquí podremos gestionar desde donde nosotros estamos suscritos y los pagos que recibimos por suscripciones de otras personas. Aquí recibiremos eso, podemos crear un plan de suscripción. Si nosotros, por ejemplo, le damos a crear plan y ponemos nombre del producto, como por ejemplo tutoriales de PayPal, imaginad que creo un plan que es tutoriales de PayPal y yo aquí quiero que vosotros os suscribáis y bueno, pues empecéis a pagar 10 euros, pues en este caso podría crearlo y aquí, bueno, en PayPal lo registra y podremos crear facturas de estas suscripciones. En este caso no lo voy a hacer, pero era simplemente para enseñaros cómo hacerlo. Puedes hacer un plan de suscripción y que la gente empiece a pagar y se suscriba a ese plan en concreto, por eso se llama plan de suscripción. Lo de terminal virtual también es interesante. En este caso, si nosotros, por ejemplo, vamos a terminal virtual, nos dice que básicamente se pueden procesar los pagos con tarjeta de débito o crédito recibidos por tarjeta, en este caso
por llamada de teléfono. Esto es algo que yo todavía no he profundizado, que no lo he realizado y que no lo he ejecutado, o sea que no os puedo dar mucha información al respecto. Como veis, aquí nos pone que podemos convertir el navegador web en una terminal de tarjetas de crédito. Básicamente lo que yo sobreentiendo aquí es que las tarjetas las podemos incorporar en el navegador y desde cualquier dispositivo, sea tanto teléfono móvil como ordenador, como tablets, nos lo pone aquí, ¿vale? Pues podremos administrar los pedidos. Básicamente es como un Apple Pay o Google Pay dentro de la plataforma de PayPal. Es lo que yo entiendo y básicamente creo que es una cosa bastante útil que han incorporado recientemente. Si nosotros seguimos con la siguiente opción, vemos lo de vender en redes sociales. Esta opción está repetida aquí en vender en redes sociales y también aparece la última. Si nosotros le damos a vender en redes sociales, accederemos directamente a que podamos crear anuncios dentro de PayPal y en este caso básicamente es para gestionarlo todo desde la plataforma de PayPal. Tú podrás crear un anuncio, ¿vale? Por ejemplo, sacar fotos a tu sudadera, poner el nombre del producto, descripción y el precio. Cuando la gente haga clic sobre ese anuncio, la gente será redirigida a PayPal y procesará el pago mediante PayPal. Tú puedes darle a crear un anuncio y empezarás, bueno, pues un poquito a crear el anuncio en cuestión con el producto que tú vayas a vender. Esto es bastante útil, pero sobre todo se hace para traquear los pagos, los clics, si la gente lo utiliza, en qué divisa te pagan, hombre, se puede traquear muchas cosas en realidad, pero sobre todo para que la gente que utiliza PayPal pueda acceder al pago de estos productos en las redes sociales, lo cual es súper importante. Dale un like, me cago en la mar. Si nosotros seguimos con el siguiente aspecto, vamos a la parte de pagar y recibir pagos, vemos la sección de código QR. Esto es muy interesante y de verdad que a mí me parece de lo mejor que ha creado PayPal últimamente, y es que básicamente podremos crear un código QR para que la gente pueda realizar pagos inmediatos desde el teléfono móvil. Podremos crear un código QR para efectivamente que nos puedan pagar una cantidad concreta, ¿vale? Dice, tu código QR está listo, descárgamelo con tus archivos. Bueno, pues en este caso ya está aquí, le voy a dar a descargar y bueno, se te descarga un código QR en formato imagen, que esto tú lo puedes escanear desde tu PayPal y realizarme una transferencia inmediata. Te aparecerá mi contacto y no tienes que introducir absolutamente nada más en relación a mi cuenta, ¿vale? Esto es súper interesante y a mí de verdad que me parece de lo mejorcito, de lo más fácil y de lo más sencillo que ha incorporado PayPal últimamente. Una de las últimas secciones también es botones de PayPal, donde nosotros básicamente podremos crear botones inteligentes, vender en redes sociales, comprar ahora, añadir al carrito y básicamente que nos guíen durante el sencillo proceso de configuración. En este caso yo no voy a añadir ningún botón, ¿vale? Porque estos son botones que al final son como accesos directos a este tipo de pagos, así que en este caso no lo voy a guardar, no voy a añadirlo, a mí no me interesa para nada, pero puede ser interesante en función de lo que tú quieras hacer. Si vas otra vez a pagar y recibir pagos, encontramos la sección de donativos, a ver si se me permite ir aquí, donativos, y vemos que básicamente podremos recibir donaciones de otros usuarios. Podemos crear un vínculo, personalizar un botón, que al final es lo que yo os comentaba, un botón que redirija automáticamente a una página como por ejemplo la de suscripción, donativo, etcétera. Puedes iniciar también una campaña de donación. En fin, te da varias opciones para que tú puedas llevar a cabo una donación, o bien con un botón, con un vínculo, con una campaña dentro de tu plataforma de PayPal. Aquí vemos los donativos recibidos en este caso. Es algo que también estoy pensando incorporar al canal en el futuro. De momento no lo voy a hacer, pero bueno, si os sentís libres y queréis donar, pues podéis hacerlo perfectamente cuando queráis, me mandáis un correo y ya estaría. Nada, es broma. Lo único que quiero que os quedéis aquí es básicamente que podréis gestionar todas las donaciones desde PayPal. Hay otras plataformas, por ejemplo, como Payoneer, que no te aceptan las donaciones, pero PayPal es una que sí que te lo acepta y yo creo que te merece la pena echarle un vistazo, por lo menos. Luego, como os comentaba, podremos gestionarlo. Vemos también quién nos ha donado dinero, en este caso el nombre y el formato, el estado, importe recaudado, etc. Luego vemos también otra opción que es paypal.me o paypal.me, que lo encontramos aquí. Lo de vender en redes sociales, como hemos dicho, está repetido, así que vamos a ir directos a paypal.me. Aquí es donde nosotros podremos crear un perfil, en este caso crear un perfil de paypal.me, y te estarás preguntando, bueno, pero ¿qué es esto de crear un perfil? Bueno, básicamente es crearnos un perfil para que la gente pueda acceder a buscarnos o nosotros podamos compartir nuestro link de paypal.me y en este caso la gente pueda acceder directamente a nuestro perfil y realizarnos pagos. Sería así como una especie de Bizum súper rápido que nosotros podamos hacer dentro de PayPal. Si tú, por ejemplo, tienes dudas y no te ha quedado claro del todo, es muy sencillo. Vamos aquí, vamos a poner PayPal, vamos a poner .me y vamos a ver lo que nos pone. ¿Qué es paypal.me?
vemos el centro de ayuda que nos proporciona información. Dice, es una forma más rápida y segura de recibir pagos a través de PayPal. Solo tiene que compartir su propio enlace, por ejemplo, paypal.me su nombre, o paypal.me tutorials for everyone o Doctor Crypto o lo que sea, para poder enviarle dinero por el motivo que sea. No necesitan conocer la dirección de correo electrónico, ni su número de teléfono, ni nada. Únicamente con ese nombre, la gente puede acceder al perfil de paypal.me y realizar el pago. ¿Es gratis? Sí, en este caso no hay ningún tipo de comisión. Y de esta manera hemos cubierto todos los aspectos. Dale un super like al vídeo si te ha servido, me cago en la mar. Mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.